Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la junta de análisis semanal. Como ustedes ya lo saben, el día de hoy les hablaremos de las cosas que han movido los mercados desde la semana anterior hasta esta semana. Particularmente vamos a hablar de la reciente reunión de Banco de México. Vamos a hablar también de lo que está sucediendo en China. Y finalmente hablaremos de los comentarios de los miembros de la Reserva Federal, particularmente los del presidente de la Fed, Jerome Powell. Les traemos nuestras expectativas para la semana, nuestros soportes y resistencias y finalmente preguntas y respuestas. Ahora, permítanme solamente un segundo y comenzaremos con la junta. Ahora sí, disculpen por esa pausa. Vámonos de lleno con la reunión de Banco de México. Como ustedes saben, el día jueves, los gobernadores de Banxico anunciaron un aumento en la tasa de interés de 50 puntos base, llevándola hasta 7%. Ahora, la decisión ya estaba parcialmente descontada, sobre todo después de que la Reserva Federal realizó un aumento de la misma magnitud una semana antes de esto. Sin embargo, lo que sí resaltó bastante del comunicado de Banxico fueron dos cosas. La primera fue que el voto no fue unánime. El voto fue de 4-1 con la gobernadora Irene Espinosa votando por un aumento de 75 puntos base. Y el segundo factor que resaltó el comunicado fue lo que se dijo, y cito, ante un panorama de inflación más complejo y sus expectativas, se considerará actuar con mayor contundencia para lograr el objetivo de inflación. Ahora, estos dos factores nos dicen muchas cosas y lo que podemos percibir de esto es que Banco de México tiene un tono más hawkish y esto, por supuesto, abre la posibilidad a medidas más agresivas para las próximas juntas. Es por esta percepción de endurecimiento monetario que hemos visto un fuerte peso frente al dólar, a pesar de que la moneda estadounidense hace tan solo una semana haya operado en sus niveles más altos desde hace más de 20 años, con el DXY llegando cerca de los 105 puntos. Aún así, el peso se mantuvo bastante fuerte contra la moneda estadounidense. Y ahora que el dólar está regresando a cotizar por los 103.5 puntos más o menos, con una reapertura de China, de la cual hablaremos más adelante, con datos de PIB en Europa que salieron mejor a lo esperado. Con todo esto continuamos a ver un positivo momentum en el peso. Ahora, sí consideramos que hay poco sustento para que el peso mantenga esta fuerza hacia adelante y es incierto cuánto tiempo más podría mantener este momento, particularmente después de los comentarios que dijo el presidente de la Reserva Federal. Esta semana lo que sí podríamos ver es a un peso mayormente ligado, por supuesto, a los movimientos del dólar con estos últimos comentarios, pero también a la subasta de permutas de valores gubernamentales que recientemente anunció que dará Banxico. Esta subasta se llevará a cabo el jueves, entonces con esta, si es bien resumida esta subasta, sí podríamos todavía ver ganancias marginales en la moneda local. Avanzando con lo que está sucediendo en China, ya lo hemos estado platicando en las juntas anteriores, pero para recapitular, China ha mantenido una política de cero COVID durante toda la pandemia y ante el reciente repunte de casos por Omicron, China ha reforzado esta política, incluso llevando al cierre de operaciones de Shanghái y también de Pekín.
Entonces, este cierre no solamente ha aumentado las presiones inflacionarias alrededor del mundo, sino que también ha generado perspectivas de recesión más palpables. Y estas perspectivas de recesión se han reflejado en los últimos datos macroeconómicos de China. Estos datos son los correspondientes al mes de abril. El domingo vimos que las ventas minoristas se ubicaron en menos 11.1%. Se esperaba que el decremento fuera solamente de 6.6%, pero fue de menos 11.1%, todavía menos que el menos 3.5% que se vio en el mes de marzo. También vemos un decremento en la producción industrial que ahora se ubica en menos 2.9%, contra lo que fue una lectura positiva en marzo del 5%. Y finalmente, una tasa de desempleo que resalta bastante, puesto que se ubicó en 6.1%, una de las lecturas más elevadas en años, contrario al 5.8% del mes anterior. Ahora, de acuerdo a Bloomberg Economics, estos datos sugieren que el PIB llegó a caer 0.68% solamente durante el mes de abril. Y esto señala a una posible contracción. Esta sería la primera contracción que se ve desde febrero del 2020. Se estima que el PIB del país cierre el segundo trimestre en 2%. Y hay que recordar que China tiene un objetivo de crecimiento económico para el cierre de año de 5.5%. Entonces, estamos viendo a este país alejarse de su meta de crecimiento económico y también vemos al presidente Xi Jinping en un dilema complicado. ¿Por qué? Hay que recordar que China se acerca a un periodo de elecciones donde el presidente va a buscar su tercer periodo de mandato. Y si bien está intentando mantener los contagios por COVID lo más contenidos posible, también tiene que ver la parte del desempleo. Estos datos de desempleo no pintan, por supuesto, bien para la campaña del Partido Comunista Chino, y hay que recordar que este desempleo también ha sido provocado mayormente por este cierre de operaciones y estos confinamientos que se están implementando ante la política de COVID-0. Entonces, con todo esto, China ya está comenzando a ver la posibilidad de reabrir algunas tiendas, por lo menos en Shanghái, para así alivianar de cierta forma la desaceleración económica. Y sí se espera que los datos correspondientes al mes de abril se vuelvan un punto de inflexión, que sean las lecturas más altas y que partiendo de esto comenzamos ya a ver un entorno más positivo. Pero sigue la incertidumbre en torno a lo que está sucediendo en China, no solamente en el país, sino alrededor del mundo. Entonces es algo que tenemos que seguir siguiendo muy de cerca. Y finalmente, lo que está moviendo los mercados y que seguirá moviéndolos durante la semana son los comentarios de los distintos gobernadores de la Reserva Federal. Ahora, hay que recordar que después de la última reunión de política monetaria, donde en la conferencia el presidente Jerome Powell descartó un aumento de 75 puntos bases para las próximas juntas, teniendo en cuenta que ya no se está tomando en consideración este aumento y además que la inflación se ubica en 8.3%, que digo, es verdad que las lecturas de abril fueron mayores y que se podría comenzar a ver ya un regreso, una inflación desacelerando, pero desacelerando a un ritmo bastante lento. Con estos dos factores, los últimos comentarios de los distintos miembros de la Reserva Federal nos han dicho dónde están parados. Partiendo con los comentarios del expresidente de la Fed, Ben Bernanke, ha dicho que proyecta que la economía de Estados Unidos entre en una estanflación, es decir, altos niveles de inflación, altos niveles de desempleo y poco crecimiento económico o estancamiento económico. El expresidente Ben Bernanke ha dicho que espera que entre en esta inflación
entre 1 y 2 años. Entonces, esto nos dice, por supuesto, la difícil situación en la que se encuentra la Reserva Federal. Pero también sabemos que las bolsas alrededor del mundo han visto grandes pérdidas y esto no solo ha sido explicado por una corrección después de haberlas visto en máximos históricos en 2021, sino que también hemos visto una decadencia en las bolsas por la falta de liquidez que hay en los mercados actualmente y esto ha sido derivado del ciclo de alza de tasas. Entonces, aquí hay una controversia, por así decirlo. Miren, aquí podemos ver una gráfica que más adelante explicaremos, pero teniendo en cuenta estos factores, vale la pena recordar que históricamente, cuando los mercados accionarios caen o están por caer, la Reserva Federal realiza lo que se conoce como un Fed Put. Ahora, esto quiere decir que cuando los mercados están por entrar en una tendencia bajista, la Fed los rescata con un estímulo fiscal a través de lo que se conoce como QE, que de manera sencilla es cuando la Reserva Federal incrementa su balance, muy a grosso modo poniéndolo así. Y en esta gráfica podemos ver justamente cómo ante cada caída o posible caída del S&P 500, la Fed ha incrementado su tenencia en su balance o en su caso ha reducido la tasa de interés. Pero, por supuesto, con el entorno macroeconómico en el que estamos actualmente, será muy difícil ver que la Fed llegue a ser algo como un Fed Put para poder aliviar la caída de los mercados. Principalmente porque la Fed va a comenzar a reducir su balance, lo contrario de un Fed Put, partiendo del 1 de junio. El propio Powell ha dicho que un aterrizaje tranquilo va a ser difícil de lograr y que la meta principal sigue siendo controlar la inflación, sugiriendo que la economía podría entrar en una recesión ante un ciclo de alzas agresivo con tal de poder controlar la inflación. Ahora, Powell también ha descartado, como ya lo comenté, 75 puntos base y varios de sus compañeros han respaldado esta decisión, sugiriendo que si bien la Fed sí se mantiene hawkish, todavía está buscando la manera de respaldar a los mercados de cierta forma. Ahora, lo que percibimos de los comentarios del día de ayer fue que Powell sigue con una postura bastante hawkish, manteniendo sobre la mesa aumentos de 50 puntos base, no pasándose a 75, pero ha resaltado que detendrá el alza de tasas hasta que haya evidencia clara y contundente de que la inflación está retrocediendo. Entonces, como les digo, sí vemos a una Fed más hawkish que todavía no se está atreviendo a poner sobre la mesa un aumento de 75 puntos base, pero que sí se ve dispuesta a llevar a la tasa por arriba de lo neutral si es necesario con tal de controlar la inflación. Otros de los comentarios que resaltaron fueron los del gobernador de la Fed de St. Louis, James Bullard, quien es uno de los miembros más hawkish que tiene la Fed, y pues básicamente dijo que apoya el plan de que la Reserva Federal mantenga estos aumentos de 50 puntos base y de igual forma ha descartado por el momento aumentos de mayor magnitud. Y también resaltaron los de Neel Kashkari, quien si bien es un gobernador que no votará este año, pues fueron importantes. Este es el gobernador de la Fed de Minneapolis, es uno de los más dovish que tiene la Fed y ha puesto en duda si la Fed tendrá que inducir una recesión para poder detener la inflación. Entonces, esto es lo que ha estado moviendo a los mercados, por lo menos en las últimas 2 semanas. Lo que podemos esperar para esta semana como catalizadores de fluctuación serán, número 1, las actualizaciones que veamos en la política de cero COVID en China. También tuvimos los datos de ventas minoristas en Estados Unidos, que si bien fueron menores a lo que se esperaba, siguen siendo lecturas bastante fuertes y eso nos dice cómo el consumo se mantiene constante a pesar del alza de precios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también mencionó ayer
que ante un consumo fuerte, un empleo fuerte, pues la economía pueda aguantar este ciclo de alza de tasas. Los comentarios de la Fed que se dieron el día de ayer, pero también continuarán otros miembros hablando el día de hoy y mañana. Entonces todavía podríamos ver ciertos movimientos ante estos comentarios y bueno, la reacción de los comentarios del día de ayer, por supuesto, se reflejará el día de hoy y a lo largo de la semana. Tuvimos también los datos de PIB y de inflación en Europa. Si se dieron cuenta, hemos visto en los días pasados de esta semana a un euro fuerte, puesto que los datos de crecimiento económico se ubicaron por arriba de lo que se esperaba, pero también tenemos lecturas, particularmente en la parte subyacente de la inflación anual, elevadas. Y finalmente, la permuta de Banxico, como ya les comentaba, se dará a cabo el día jueves. Entonces, esto podría mover, por lo menos en los mercados cambiarios locales, al peso contra sus demás paridades. ¿Qué esperamos con todo esto para la semana? Una recuperación marginal en bolsas. Comenzamos a ver esto a principios de semana, entre el lunes y el martes, comenzamos a ver a las bolsas empezar a repuntar ligeramente. Ahora, por supuesto, esto podría cambiar después de los comentarios del día de ayer en los próximos días. Entonces, sí esperamos ver a las bolsas operar de manera mixta. Y también esperamos ver que el tipo de cambio ya sea que confirme o cambie su tendencia. Recordemos que actualmente el peso, o por lo menos en los últimos días, se ha visto bastante fuerte frente al dólar. El día de hoy es de las paridades emergentes y también de las principales divisas del mundo que se ha comportado con fuerza contra el dólar. Entonces, esperamos que continúe con ganancias marginales, esto debido a la permuta que veremos el jueves, pero también podríamos ver que cambie esta tendencia ante la reacción de los comentarios del presidente de la Reserva Federal. Con todo esto, esperamos volatilidad marginal en lo general, puesto que tampoco tendremos más datos económicos relevantes durante la semana, aunque por supuesto esto podría cambiar dependiendo algún evento inesperado que surja. Con todo esto, nuestros soportes y resistencias para el dólar peso se ubican principalmente entre el 20 y el 19.85. Si vemos una muy buena respuesta por parte de la subasta de permutas, podríamos ver al 19.85 convertirse en un techo para que el 19.72 se convierta en un piso. Esto también si el peso mantiene esta tendencia alcista. Y si los comentarios de la Fed continúan generando volatilidad y una percepción de una Fed más endurecida, podríamos ver al 20 convertirse en piso y el nuevo techo sería 20.07. Con esto pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, con mucho gusto los leo. Vamos a dejarlo compartir aquí. Por el momento no estamos viendo preguntas. Vamos a dar un par de minutos más. Está. ¿Qué impacto tiene en la trayectoria de inflación? ¿Qué impacto tiene en la trayectoria de inflación? Tiene la quita de aranceles de ciertos productos. Ya, veo que te refieres al plan de inflación del presidente Andrés Manuel. Consideramos que este plan anticarestía, si bien es una medida con impactos positivos marginales en el corto plazo, en el largo plazo creemos que no es sustentable. Este plan no solo ataca un sector muy pequeño de la inflación, sino que también es insostenible, puesto que las empresas a largo plazo
llegará un punto en el que si las presiones inflacionarias continúan de manera externa o interna, las compañías tendrán que romper este pacto para poder seguir operando. Entonces, creemos que si bien es una iniciativa que se agradece, pues no creemos que vaya a tener un impacto más allá de lo marginal. Y pues, como les digo, no solo se tardará mucho en ser implementado, más posiblemente de lo que se tiene pensado, sino que también ataca un sector muy pequeño de la inflación y no tendrá un efecto mayor. El presidente de la Reserva Federal de Chicago expuso que se tendría que tener un runoff del balance general de la Fed. ¿Consideran que esto podría generar un shock en los bonos corporativos? Sí, digo, todavía es un poco temprano para ver estos efectos, pero por supuesto que podría haber un, un, un efecto en los bonos corporativos derivado de lo que se haga en el balance de la Reserva Federal. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados una vez que comience esta reducción del balance que fue anunciada recientemente. 1 de junio estaremos atentos a ver cómo reaccionan. ¿Cuál es el racional para esperar un alto desempleo si la economía de Estados Unidos tiene un déficit de 11.5 millones de empleos? Es decir, las compañías no encuentran a colaboradores para hacer el... Híjole, ahí se cortó la pregunta. Si la pueden continuar escribiendo, se los agradecería, porque aquí se cortó. ¿Hay algunos indicios de inversiones que contrarresten esto en México y en Estados Unidos? No sé si entiendo muy bien esta pregunta. Supongo que te refieres a qué tipo de inversiones podrían contrarrestar los efectos de la inflación o cómo es que podríamos llevar inversiones que nos protegen contra la inflación. Y si es esa la pregunta, pues te diré, me parece que lo ideal aquí es encontrar oportunidad en la propia inflación. Es decir, inversiones que vayan a rendirnos ante el crecimiento de esta inflación. Porque, como sabemos, esta inflación no va a desacelerar pronto. Continuaremos viéndola posiblemente hasta el siguiente año. Entonces, si bien ya podríamos comenzar a ver un punto de inflexión, se mantendrá elevado. Y posiblemente más en algunos sectores que en otros. Entonces, con todo esto, yo te diría que habría que surfear la ola, por así decirlo, y posicionarnos en sectores que se beneficien de este alza de costos. ¿Qué sectores pueden ser? En energéticos. Algunos pensarán que ya es tarde para entrar en el sector de energéticos y todavía haber ganancias, pero nosotros consideramos que todavía es relativamente temprano. Todavía no se ven las implicaciones de las sanciones a Rusia. Entonces, todavía podríamos ver un alza de costos importante en la parte de el petróleo y el gas natural. Se está intentando, recientemente Estados Unidos anunció que continuará buscando reducir las sanciones a Venezuela para poder aumentar el suministro de petróleo de este país, pero estas medidas, al igual que el acuerdo con Irán, que al final parece no estar llegando a ningún lado, aunque se dieran a cabo, no contrarrestarían por completo el efecto que está teniendo las sanciones a Rusia. Y por supuesto, la demanda también está siendo reducida por este confinamiento que está aplicando China, pero a todo esto posiblemente seguiremos viendo una inflación elevada en el precio de los energéticos. Entonces, encontramos oportunidad aquí. Productos de consumo básico también consideramos que es un buen sector para realizar inversiones aún, repito, beneficiándose del alza de costos y, contrariamente, para beneficiarse del alza de tasas, podríamos ver
cierta oportunidad en el sector financiero. Por supuesto que ha visto ciertos problemas de liquidez, pero aún así esperamos ver un beneficio en el, en el ciclo de alza de tasas y esperamos que se refleje en las acciones del sector financiero, como ya les comentaba. Aunque, por supuesto, también es buena idea refugiarse en una moneda como lo es el dólar, que si bien recientemente regresó a los 103 puntos, hay que recordar que hace unos meses estaba por debajo de 100 y hace una semana alcanzó al 105. Entonces, si continuamos viendo señales de incertidumbre, señales de bancos centrales mucho más agresivos, pues el dólar sigue siendo una muy buena moneda para refugiarse e incluso para obtener rendimientos. Ahora, la persona que preguntó sobre el desempleo, todavía no veo la pregunta completa. Voy a dar un par más de minutos. Vamos a esperar un poco más, nada más para terminar la pregunta y con esto cerramos. ¿Por qué esperan un alto desempleo si la economía de Estados Unidos está en full employment? Ok, supongo que te refieres a la parte de esta inflación en esto que platicábamos de Ben Bernanke. Es correcto, estamos viendo niveles de empleo impresionantes en Estados Unidos, dadas las condiciones. Seguimos viendo un empleo fuerte y el propio presidente de la Reserva Federal actual, Jerome Powell, ha dicho que el empleo está más fuerte que nunca. Supongo que es eso a lo que se refiere, ¿no? Que Ben Bernanke menciona que se podría ver una estanflación y una estanflación, por supuesto, conlleva altos niveles de desempleo. Veo que a lo que se refiere el expresidente de la Reserva Federal es que si este alza de costos se mantiene, recuerden que podríamos comenzar a ver una recesión y no solo derivada del alza de tasas para contener la inflación, sino también por la propia inflación que está generando que la gente deje de consumir. Así como dejarían de consumir, pues las compañías dejarían de tener la capacidad para pagarle a todos sus empleados o por lo menos mantener los salarios que requieren. Y esto es lo que podría derivar en una mayor tasa de desempleo. Ahora, por supuesto, todavía no llegamos a ese punto, todavía ni siquiera llegamos al punto de entrar en una recesión. Entonces, habrá que estar siguiendo de cerca cómo es que la Reserva Federal mantiene sus políticas monetarias, cómo es que las lleva a cabo y cómo es que los mercados no solamente reaccionan a ella, sino que también cómo pero no solo los mercados cómo reaccionan a ella, sino cómo los consumidores reaccionan a esto. Les repito, seguimos viendo que las ventas minoristas, que es un indicador importante de consumo, siguen elevadas. Incluso la revisión fue más alta de lo que se esperaba, está por arriba del 1%. Entonces, continuamos viendo un consumo fuerte. Todavía es temprano para poder sopesar que la economía de Estados Unidos entre en esta inflación. Pero sí es una posibilidad, por supuesto. Tendremos que ver cómo es que el ciclo de alzas de tasas
afecta o impacta a la inflación y cómo a la par afecta el consumo. Y ya después tendríamos que ver cómo es que la inflación sigue afectando al empleo. Entonces, con esta última pregunta, podríamos terminar la junta semanal. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que tengan una excelente semana. Esto sería todo por mi parte. Con esto me despido. Les agradezco conectarse cada semana y pues bueno, hasta la próxima.